nunca olvidaré aquel día. Era un martes por la tarde, y yo caminaba sin rumbo por las calles de Miami, tratando de despejar la mente del caos de mi vida cotidiana. La ciudad estaba llena de ruido, bocinas que pitaban sin cesar, pasos apresurados de personas que parecían dirigirse a algún lugar importante y el murmullo constante del océano desde el puerto cercano. Había algo en el aire que hacía que los sentidos se agudizaran, la brisa traía un olor a sal mezclado con humedad y el calor pegajoso me hacía sudar mientras avanzaba entre la multitud. No esperaba que nada extraordinario sucediera ese día, hasta que lo vi. Lo vi por primera vez sentado en el borde de una acera, con la espalda encorvada, un gorro que le tapaba parte del rostro y la ropa gastada que apenas podía protegerlo del calor y la suciedad acumulada de días o semanas. Parecía invisible para los demás, un simple vagabundo más entre tantos, pero había algo en su postura, en sus ojos, que me hizo detenerme. No era miedo lo que sentí, sino una curiosidad inmediata y casi incómoda. Sentí que esos ojos me observaban tanto como yo a él. Decidí acercarme. ¿Estás bien?, le pregunté, tratando de sonar casual, aunque mi corazón latía con fuerza. Él levantó la mirada lentamente, y lo que vi me dejó helado. Sus ojos eran profundos, inteligentes, como si cargaran consigo secretos que no pertenecían a alguien de su edad. No dijo nada al principio, solo me miró con calma, y el silencio se volvió tan pesado que casi podía escucharlo. Entonces habló, y sus palabras fueron tan inesperadas que casi tropiezo con mis propios pies. «Sé dónde está el multimillonario desaparecido», dijo con voz firme, clara, sin titubear ni un segundo. Mi primer impulso fue reírme, pensando que era alguna broma absurda o un delirio más de alguien acostumbrado a vivir en la calle. «¿Qué quieres decir con eso?», pregunté, intentando mantener la calma, aunque mi curiosidad empezaba a vencer al escepticismo. Él se levantó lentamente, sin prisas, y con un gesto casi imperceptible me indicó que lo siguiera. La calle detrás de él parecía normal, pero a medida que nos adentrábamos en callejones que olían a humo viejo y basura acumulada, sentí que estaba entrando en otro mundo. Mientras caminábamos, me contó fragmentos de su vida. Cómo había perdido a su familia y terminó en la calle, cómo aprendió a observar a las personas, a notar pequeños detalles que otros pasaban por alto. Hablaba de forma pausada, con una voz sorprendentemente madura para su edad, y cada palabra parecía medir el peso de la verdad que llevaba consigo. Si prestas atención a las cosas que otros ignoran, puedes descubrir secretos que nadie más ve, me dijo mientras señalaba una grieta en la pared cubierta de grafitis. Me sentí desconcertado, no era solo un chico perdido, había algo excepcional en él. El sol empezaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y violeta, y la ciudad parecía cambiar de ritmo. Las sombras se alargaban y los ruidos cotidianos se mezclaban con un silencio incómodo. Cada paso que daba a su lado aumentaba la sensación de que algo grande estaba por suceder, algo que cambiaría mi vida de manera irreversible. Sentí miedo, sí, pero también una curiosidad que me empujaba a seguir adelante, a confiar, aunque solo fuera un poco, en aquel adolescente sin hogar que afirmaba saber lo que nadie más podía. Finalmente, llegamos a un pequeño parque abandonado, donde el pasto crecía entre los bancos rotos y las farolas parpadeaban débilmente. Se sentó en un banco oxidado y me hizo señas para que me sentara a su lado. Por un momento, todo quedó en silencio. Solo el viento moviendo las hojas y el lejano sonido de la ciudad. Luego, sin mirarme directamente, dijo, «Si estás aquí conmigo, significa que estás listo para ver la verdad. Pero ten cuidado, lo que vas a descubrir no es algo que todos puedan manejar». Me quedé mirándolo, intentando comprender si todo esto era real o una fantasía improbable. Su seguridad y su mirada intensa me convencieron de que lo que decía tenía sentido, y que tal vez, solo tal vez, él podría llevarme a algo que nadie más podía encontrar. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, sentí una mezcla de intriga, temor y expectación. No tenía idea de lo que vendría, pero algo me decía que este encuentro inesperado era solo el inicio de algo mucho más grande y peligroso, algo que cambiaría no solo mi día, sino toda mi vida. Después de aquel primer encuentro, algo dentro de mí cambió. No podía dejar de pensar en lo que aquel chico me había dicho sobre el multimillonario desaparecido. La manera en que hablaba, la seguridad en sus ojos y el detalle con el que describía situaciones que yo apenas comprendía, hacían que la incredulidad se mezclara con una extraña fascinación. Esa tarde, me invitó a seguirlo a un lugar seguro,
un edificio abandonado en el borde de la ciudad, donde apenas entraba la luz del sol y el aire olía a moho y metal oxidado. Al cruzar la puerta, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Las paredes estaban cubiertas de grafitis y restos de papeles antiguos, y el silencio era tan pesado que podía escuchar cada paso que dábamos sobre el suelo desgastado. Nos sentamos en un rincón, y él comenzó a explicarme, con calma y detalle, cómo podía localizar a cualquier persona usando métodos que nadie más notaría. Hablaba de patrones en objetos, en gestos, en comportamientos que la mayoría de la gente pasaba por alto. Cada frase estaba llena de lógica, pero también de algo casi místico, intuición pura. Mientras me contaba su historia, comprendí que su vida en las calles no había sido solo de supervivencia, sino de observación y aprendizaje. Sabía leer señales que para otros eran invisibles, una grieta en una pared, un papel doblado en una esquina, un automóvil estacionado durante días en el mismo lugar. Si prestas atención, me dijo mientras señalaba una puerta con marcas casi imperceptibles, puedes encontrar cosas que otros ni siquiera saben que existen. Su mirada era intensa, y por un momento me sentí como un aprendiz frente a un maestro, aunque solo tuviera 16 años. Mientras escuchaba, empecé a sentir una mezcla de emoción y temor. La ciudad que yo conocía parecía convertirse en un laberinto lleno de secretos, y él era la única persona capaz de guiarme a través de él. Sentí que estaba entrando en un juego peligroso, pero también imposible de ignorar. Cada palabra suya abría una ventana a un mundo que nunca había imaginado, un mundo donde la intuición y la observación podían superar a la riqueza, la fama y el poder. En un momento, se inclinó hacia mí y me dijo algo que todavía retumba en mi mente: lo que vamos a hacer no es fácil. La gente poderosa no quiere que esto se descubra. Si decides quedarte conmigo, debes estar listo para enfrentar verdades que podrían cambiar tu forma de ver el mundo. Sus palabras tenían un peso que me hizo tragar saliva. Sentí que estaba en el borde de algo que podía transformar mi vida, pero también que cada paso que diéramos podría ser peligroso. Mientras hablábamos, pude notar que el lugar estaba lleno de pequeñas trampas de seguridad, tablones flojos, cristales rotos estratégicamente ubicados, rastros de otras personas que habían pasado por allí. Era evidente que él conocía cada rincón y cada detalle, y que no se trataba solo de supervivencia, sino de preparación meticulosa. Cada gesto suyo, cada movimiento, me mostraba que no era un adolescente común, había desarrollado habilidades que la mayoría de adultos en posiciones de poder desearían tener. En medio de nuestra conversación, se produjo un momento de silencio absoluto. Afuera, los sonidos de la ciudad seguían su curso, coches, pasos, voces lejanas, pero dentro del edificio, el tiempo parecía detenerse. Fue entonces que decidió hacer una pausa y mirarme directamente: si quieres descubrir la verdad, si quieres encontrar al multimillonario desaparecido, debes comprometerte a seguir mis reglas y a prestar atención a cada detalle. Por pequeño que parezca. Sus ojos reflejaban algo más que determinación, confiaba en que yo podía ayudarlo y también en que juntos podríamos lograr lo imposible. En ese instante, comprendí que algo estaba cambiando dentro de mí. Mi escepticismo inicial se había desvanecido, reemplazado por una curiosidad intensa y un compromiso silencioso. Su forma de hablar, su conocimiento del mundo que yo nunca había visto y su valentía al vivir día tras día en las calles, me hicieron sentir que estaba a punto de participar en una historia que sería recordada, aunque nadie más lo supiera. Antes de continuar nuestra búsqueda, él se inclinó y dijo algo que rompió la tensión: por cierto, si estás siguiendo esta historia, hay mucho más por venir. Suscríbete y acompáñame, lo que vamos a descubrir no es algo que querrás perderte. Sonrió brevemente, casi como si supiera que ese mensaje sería escuchado por alguien más, y luego volvió a concentrarse en explicarme su método, los pasos que seguiríamos y cómo cada detalle, por mínimo que pareciera, nos acercaría a la verdad. Aquella noche, mientras regresaba a casa, la ciudad parecía distinta. Las calles tenían más profundidad, los edificios más secretos, y cada sombra podía ocultar una pista. Comprendí que había tomado una decisión, estaba dispuesto a seguir a aquel adolescente sin hogar, confiando en su habilidad y en su valentía, y a enfrentar cualquier cosa que el mundo pudiera arrojarme. Esa promesa de verdad, hecha en un edificio olvidado y lleno de grafitis, se convirtió en el primer paso de un viaje que cambiaría mi vida para siempre. Al día siguiente, la ciudad parecía diferente.
Las calles que antes me resultaban familiares ahora estaban llenas de posibilidades ocultas, de señales que solo alguien como aquel chico podía descifrar. Comenzamos nuestra búsqueda temprano, cuando el sol aún estaba bajo y el aire olía a sal y asfalto húmedo. Él caminaba con una seguridad que contrastaba con mi nerviosismo, cada paso parecía calculado, como si conociera un mapa invisible que yo no podía ver. Nuestro primer destino fue un almacén antiguo cerca del puerto, un lugar que a simple vista parecía abandonado, pero que para él estaba lleno de pistas. Mientras nos acercábamos, podía sentir cómo mi corazón se aceleraba. Cada puerta, cada ventana rota, cada rastro de grafiti tenía un significado, y él lo señalaba con discreción. «Observa las marcas en la madera», me susurró. «Dicen más de lo que imaginas». Al mirar de cerca, noté rayas finas, huellas de botas y pequeñas manchas que podrían haber pasado inadvertidas para cualquier otra persona. Dentro del almacén, el olor era fuerte, aceite, humedad, polvo acumulado de décadas. Había cajas apiladas hasta el techo, algunas rotas, otras llenas de papeles viejos y objetos olvidados. Él se movía con agilidad, levantando cuidadosamente cada objeto y examinando cada esquina. Me explicó cómo podía deducir información sobre personas y lugares a partir de detalles mínimos, la manera en que una caja estaba desplazada, restos de comida abandonada, incluso marcas de zapatos en el polvo del suelo. Cada descubrimiento me dejaba más asombrado. Nunca había visto a alguien observar el mundo con tanta atención, casi como si cada cosa tuviera vida propia y contara una historia. Mientras avanzábamos, me contó más sobre cómo había aprendido a sobrevivir en las calles. Sus días no solo eran de hambre y frío, eran de aprendizaje constante. Cada escondite, cada refugio temporal, cada persona que encontraba le enseñaba algo nuevo sobre el comportamiento humano. Si aprendes a escuchar lo que la gente no dice, a ver lo que otros no notan, puedes encontrar cosas que nadie más podría imaginar. Me dijo mientras señalaba un rincón oscuro del almacén donde parecía haber ocurrido algo recientemente. Su voz tenía un tono de autoridad que me hizo sentir que estaba frente a un mentor, aunque solo tuviera 16 años. A medida que explorábamos, comenzó a señalar patrones en la ciudad que yo nunca había notado, una secuencia de farolas que indicaban un camino, cajas marcadas con números que parecían aleatorios, pero que para él eran coordenadas de información. Cada pista nos acercaba más al objetivo, pero también aumentaba la tensión. Estaba claro que alguien más podía estar siguiendo el mismo rastro, y que nuestra presencia no pasaría desapercibida por mucho tiempo. Durante nuestra búsqueda, me di cuenta de que su percepción no se limitaba a lo visual. Podía escuchar cambios mínimos en el ambiente, notar el aroma de un lugar que indicaba actividad reciente, percibir vibraciones sutiles en el suelo que delataban movimiento humano. Era como si su vida en la calle le hubiera dado habilidades que nadie más podía tener, y yo era testigo de ello por primera vez. Cada minuto que pasábamos juntos me convencía de que estaba frente a alguien extraordinario, alguien que había convertido la adversidad en una fuerza casi sobrenatural. A mitad del día, llegamos a un callejón estrecho detrás de un café cerrado. Él se detuvo, me hizo una señal para que permaneciera en silencio y comenzó a inspeccionar el área. Noté pequeñas huellas de barro, una cuerda caída y marcas en la pared que formaban un patrón extraño. «Esto nos lleva a un lugar importante», susurró. Pude sentir cómo la tensión crecía, estábamos cada vez más cerca, y la sensación de peligro era palpable. Cada sonido de pasos lejanos, cada sombra que se movía, nos recordaba que no éramos los únicos en esta búsqueda. Mientras seguíamos rastreando, comenzó a explicarme cómo deducía información sobre la persona desaparecida, observando hábitos, patrones de viaje, lugares donde había estado y objetos que había dejado atrás. Era impresionante ver cómo conectaba cada fragmento de información como piezas de un rompecabezas gigante. Su enfoque era meticuloso, casi obsesivo, pero eficiente. Cada detalle nos acercaba un poco más a la verdad, y al mismo tiempo me dejaba claro que esta búsqueda no era un juego, estábamos en el borde de algo grande y peligroso. Algo que pocos tendrían la habilidad o el coraje de enfrentar. Cuando el sol comenzó a descender, la ciudad se transformó en sombras alargadas y luces cálidas que brillaban débilmente. Nos detuvimos para descansar un momento, y él me miró con intensidad. «Lo que estamos haciendo no es fácil», dijo. «Pero si sigues conmigo, descubrirás cosas que cambiarán tu forma de ver el mundo. Esto es solo el principio». Pude sentir que su confianza era contagiosa.
A pesar del miedo y de la incertidumbre, mi propia determinación crecía, estaba dispuesto a seguirlo hasta el final, sin importar los riesgos. Porque cada pista que encontrábamos me acercaba más a un misterio que nadie más había logrado resolver. Esa noche, mientras regresaba a casa, recordé cada detalle del día, el olor del almacén, el polvo en mis manos, la manera en que sus ojos brillaban cuando descubríamos algo nuevo. Sentí que la ciudad había cambiado para mí, que cada calle, cada rincón, cada sombra tenía ahora un significado que antes nunca había notado. La búsqueda apenas comenzaba, y yo ya sabía que nada volvería a ser igual. A medida que la búsqueda avanzaba, comencé a sentir que no estábamos solos. Cada callejón, cada almacén abandonado, cada sombra que cruzaba nuestro camino parecía esconder algo más que misterio, había un peligro latente, una amenaza invisible que seguía nuestros pasos. Esa sensación comenzó una tarde lluviosa, cuando el cielo estaba gris y pesado, y las gotas golpeaban el asfalto creando charcos que reflejaban la ciudad de manera distorsionada. El chico, con su gorro húmedo y su mirada concentrada, avanzaba delante de mí con una seguridad que contrastaba con el temblor de mis propios nervios. Mientras cruzábamos un viejo puente sobre el canal, me indicó que me detuviera. «Escucha», dijo apenas moviendo los labios, y entonces lo entendí, había un ruido sutil detrás de nosotros. Pasos rápidos que no coincidían con el ritmo de la lluvia ni con el de la gente que caminaba apresurada bajo paraguas rotos. Mi corazón se aceleró. Sentí como cada fibra de mi cuerpo se tensaba mientras trataba de percibir algo que no podía ver del todo. Él sonrió levemente, con una expresión que no era de miedo, sino de alerta estratégica. «No estamos solos. Alguien más sabe lo que buscamos», murmuró. Nos adentramos en un edificio semiabandonado, las paredes húmedas olían a moho y las ventanas rotas dejaban entrar ráfagas de viento helado. Cada paso que dábamos resonaba en el vacío, y podía sentir la tensión multiplicándose. El chico avanzaba con agilidad, señalando objetos, marcas y rastros que yo apenas alcanzaba a notar. Me mostró cómo pequeñas pistas podían revelar la presencia de otras personas, polvo removido en el suelo, marcas de manos sobre metal oxidado, hasta el olor de cigarrillos recientes. Cada detalle parecía trivial para mí, pero para él era evidencia clara de que alguien más estaba siguiendo nuestro rastro. Mientras revisábamos un antiguo almacén de cajas apiladas, escuché un ruido detrás de un montón de madera podrida. Mi instinto me dijo que nos habían descubierto, y mi respiración se volvió pesada. Él reaccionó con rapidez, empujándome hacia una esquina y manteniéndose entre las sombras. «Tranquilo», susurró. Sus ojos brillaban en la penumbra, atentos a cada movimiento, evaluando la situación como si jugara ajedrez con enemigos invisibles. Sentí una mezcla de miedo y asombro, a pesar de su juventud y su apariencia frágil, su control sobre la situación era absoluto. El peligro era más que físico. También era psicológico. Cada paso que dábamos me hacía cuestionar a quién podíamos confiar. ¿Había alguien más que conociera los secretos del multimillonario? ¿Quién podría estar detrás de nuestra búsqueda y qué estarían dispuestos a hacer para detenernos? Cada sombra, cada figura que se movía a lo lejos, se convertía en una amenaza potencial. Sentí como la adrenalina me recorría el cuerpo, y por primera vez comprendí el verdadero costo de la curiosidad y la determinación. Esa misma tarde, mientras descansábamos en un callejón detrás de un café cerrado, el chico me explicó algo que me heló la sangre. Algunas personas harán lo que sea para que este secreto no se descubra. Nosotros no podemos confiarnos, ni siquiera por un segundo. Cada error podría ser fatal. Su voz era calmada, pero las palabras tenían un peso aterrador. Me di cuenta de que estábamos en medio de un juego mucho más grande de lo que imaginaba, y que nuestra vida estaba directamente en riesgo. El cielo se oscureció más, y la lluvia comenzó a intensificarse. Caminamos a paso rápido, cubriéndonos bajo techos improvisados y esquivando calles principales. Pude ver cómo él evaluaba constantemente nuestro entorno, observando ventanas, puertas cerradas, cualquier detalle que pudiera indicarnos si alguien nos seguía. Cada vez que alguien aparecía a lo lejos, sentía que el corazón me saltaba del pecho. Sin embargo, él mantenía la calma, como si hubiera aprendido a convivir con la amenaza constante desde hacía años. Mientras avanzábamos, me contó cómo había desarrollado esta habilidad. Aprendes a notar lo que otros ignoran, a anticipar movimientos, a reconocer señales. En las calles, la vida depende de eso.
Sus palabras me hicieron sentir que estaba aprendiendo algo invaluable, algo que ningún libro ni escuela podría enseñarme. Cada paso que dábamos no solo nos acercaba al multimillonario desaparecido, sino también a la verdad sobre la habilidad excepcional de aquel adolescente que vivía en la calle. Al final de la jornada, llegamos a un pequeño refugio que él conocía bien, un lugar oculto tras un muro de ladrillos caídos. Mientras nos secábamos bajo un techo improvisado, me miró fijamente y dijo: mañana será aún más difícil. Lo que descubramos podría cambiar todo. Debes estar preparado para enfrentar lo que venga. Su mirada no era amenazante, sino un recordatorio de que estábamos jugando un juego peligroso, donde la inteligencia y la cautela eran nuestras únicas armas. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, la ciudad parecía más oscura y amenazante que nunca. Cada sombra, cada rincón, cada callejón estaba lleno de posibilidades ocultas y de secretos que pocos podrían descubrir. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero también una curiosidad incontrolable. Sabía que, a pesar del miedo, estaba decidido a seguir adelante, confiando en aquel adolescente sin hogar que parecía conocer más de la ciudad y de la vida que cualquier adulto con poder o riqueza. Sabía que nuestra búsqueda apenas había comenzado, y que cada paso estaba cargado de peligros invisibles, de amenazas que acechaban detrás de cada esquina. Pero también de descubrimientos que cambiarían para siempre todo lo que creía conocer. A medida que avanzábamos en nuestra búsqueda, sentía que estábamos cada vez más cerca de algo grande. Las calles de la ciudad, antes tan comunes para mí, ahora se habían convertido en un laberinto de pistas y señales. Cada grafiti, cada marca en la pared, cada ventana rota parecía tener un significado que solo aquel adolescente sin hogar podía descifrar. Esa mañana, el cielo estaba cubierto de nubes densas, y la luz gris filtrada le daba a la ciudad un tono inquietante, casi como si advirtiera lo que estaba por venir. Nos dirigimos a una vieja estación de tren abandonada, un lugar que parecía olvidado por el tiempo. La entrada estaba cubierta de óxido y vegetación que crecía entre las grietas del concreto. Al cruzar la puerta, el olor a humedad y a metal oxidado me golpeó de inmediato, mezclándose con el aroma lejano de humo de alguna chimenea cercana. Él caminaba delante de mí con pasos seguros, inspeccionando cada rincón, cada sombra, cada detalle que yo apenas alcanzaba a notar. Cada gesto suyo parecía calculado, como si supiera exactamente qué buscar y dónde mirar. Fue en una taquilla vieja y desvencijada donde encontramos algo que cambiaría todo. Un papel doblado, amarillento por el tiempo, sobresalía apenas de una rendija. Al tocarlo, sentí que mi corazón se aceleraba. Él me hizo una señal para que me quedara en silencio mientras lo sacaba con cuidado. Al desplegarlo, pude ver nombres, fechas y lugares que solo alguien cercano al multimillonario podría conocer. Había detalles que no eran públicos, cosas que la prensa y la policía ni siquiera habían mencionado. Cada palabra en ese papel parecía una pista dejada deliberadamente, como si alguien quisiera que la encontráramos, o como si hubiera sido olvidada por descuido. El chico me miró con intensidad. «Esto es más grande de lo que pensábamos», susurró. «No se trata solo de encontrarlo, sino de descubrir quién realmente está involucrado en su desaparición». Sus ojos brillaban con determinación y una pizca de miedo. Comprendí que lo que teníamos en nuestras manos no solo podía revelar la ubicación del multimillonario, sino también exponer secretos que personas poderosas preferirían mantener ocultos. Nos quedamos allí un momento, examinando el papel y tratando de conectar los puntos. Cada nombre mencionado parecía llevarnos a otro lugar, otra pista, otro indicio de que estábamos siguiendo un camino cuidadosamente trazado. El chico comenzó a explicar cómo deducía información de objetos aparentemente insignificantes, el tipo de tinta utilizada, la manera en que el papel estaba doblado. Incluso el desgaste en las esquinas indicaba cuánto tiempo había pasado desde que alguien lo dejó allí. Cada explicación me dejaba más asombrado, su habilidad para leer lo invisible, para notar lo que otros pasarían por alto, era casi sobrenatural. Mientras analizábamos la carta, escuché un ruido detrás de nosotros, un crujido sutil en el piso de metal. Mi respiración se volvió rápida y contenida. El chico reaccionó de inmediato, empujándome hacia la sombra de un pilar y observando la entrada con cautela. «Alguien nos está siguiendo», murmuró. Su voz era calmada, pero sus ojos no mentían, había tensión, alerta y un conocimiento implícito de lo que estaba en juego. Cada decisión que tomábamos, cada movimiento, estaba cargado de riesgo.
Sentí la adrenalina recorrer mi cuerpo como nunca antes. Decidimos continuar con cuidado. Cada paso nos acercaba más al objetivo, pero también aumentaba el peligro. El chico me enseñaba a leer señales. Un grafiti borrado parcialmente podía indicar un escondite, un banco vacío junto a un arbusto podía señalar un punto de vigilancia. Cada detalle era un mensaje que solo él podía interpretar. Sentí que estaba aprendiendo a ver la ciudad de otra manera, como un tablero gigante lleno de pistas invisibles a los ojos comunes. Por la tarde, llegamos a un pequeño callejón lateral donde las paredes estaban cubiertas de marcas de neumáticos y restos de pintura. Allí, junto a una caja caída, encontramos un objeto que parecía trivial, una llave antigua, con un grabado que coincidía con la carta que habíamos descubierto. El chico sonrió, satisfecho. «Esta es la pista crucial», dijo, su voz cargada de emoción contenida. «Con esto, podemos avanzar hacia lo que hemos estado buscando todo este tiempo». Sentí una mezcla de alivio y tensión, sabíamos que estábamos más cerca, pero también que alguien más podía estar al acecho, observando cada uno de nuestros movimientos. Mientras nos retirábamos del lugar, la ciudad parecía más silenciosa, más expectante. Cada sombra parecía vigilar nuestros pasos, cada ventana podía ocultar ojos que nos seguían. Comprendí que esta pista no solo nos acercaba al multimillonario, sino que también nos colocaba en un tablero donde cada movimiento podía tener consecuencias inesperadas. Esa noche, al regresar a un refugio seguro, el chico me miró y dijo, «Lo que viene será aún más difícil. Pero si seguimos atentos, si no perdemos la calma, podremos descubrir la verdad». Su mirada me transmitió confianza y miedo a la vez, y supe que nuestra búsqueda apenas estaba entrando en su fase más peligrosa y reveladora. La noche había caído sobre la ciudad, oscura y silenciosa, excepto por el murmullo lejano de la avenida principal y el ocasional sonido de un coche que pasaba. Caminábamos con cautela por calles estrechas, guiados únicamente por la intuición del chico, quien parecía conocer cada sombra, cada recoveco, cada riesgo. La pista crucial que habíamos encontrado nos había llevado hasta un almacén abandonado al borde del puerto, un lugar que desprendía un olor metálico, húmedo, mezclado con restos de madera y aceite viejo. Algo en ese lugar anunciaba que la verdad que buscábamos estaba a punto de revelarse, pero también que el peligro sería mayor que nunca. Él se detuvo frente a una puerta de acero oxidada y me hizo una seña para que permaneciera en silencio. Cada músculo de mi cuerpo estaba tenso, mi respiración se volvió lenta y consciente, como si cada inhalación pudiera traicionar nuestra presencia. El chico comenzó a inspeccionar la entrada, tocando el metal y observando las cerraduras con precisión. «Aquí es donde todo termina», murmuró, con una calma que contrastaba con la tormenta de emociones que sentía en mi interior. «Prepárate. Lo que vamos a enfrentar no es solo una búsqueda. Es un enfrentamiento con quienes no quieren que esto se descubra». Entramos lentamente. El almacén estaba sumido en penumbras, iluminado solo por la luz que se filtraba a través de ventanas rotas en el techo. La madera crujía bajo nuestros pies y el aire olía a moho y polvo acumulado durante años. Cada paso que dábamos nos acercaba a la verdad, pero también aumentaba el riesgo. En un rincón, sombras se movían, figuras humanas que parecían haber estado esperando nuestra llegada. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Podría ser el multimillonario, o alguien dispuesto a protegerlo a cualquier costo. El chico avanzó con agilidad, señalándome que me quedara detrás de él. Con una voz firme y controlada, dijo, «No estamos aquí para pelear. Solo queremos respuestas. Pero si nos atacan, debemos estar listos». De repente, una figura emergió de la oscuridad, un hombre alto, con traje oscuro y expresión implacable. Sus ojos nos escrutaban, y pude sentir la tensión eléctrica que llenaba la sala. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó, su voz resonando en las paredes metálicas. El chico, sin titubear, respondió con claridad, señalando la carta que habíamos encontrado y la llave que ahora sostenía. «Tenemos información que puede llevarnos a la verdad sobre la desaparición del multimillonario», dijo. Hubo un silencio cargado de tensión. El hombre evaluaba cada detalle, y su mirada parecía calcular nuestras posibilidades y riesgos. Yo sentí miedo, pero también una extraña determinación. Estábamos tan cerca de descubrir todo que retroceder no era una opción. En un instante, otro hombre apareció detrás de nosotros, y comprendí que no estábamos solos, la confrontación era inevitable.
El chico, con su calma sorprendente, comenzó a explicar cada paso que habíamos dado, cómo cada pista nos había llevado hasta allí, y cómo la información que teníamos era irrefutable. Su conocimiento y confianza eran casi intimidantes. De repente, uno de los hombres avanzó hacia nosotros de manera amenazante. Sentí como mi corazón latía con fuerza, pero el chico reaccionó con rapidez. Tomó un objeto pequeño de su bolsillo, algo que había preparado con anterioridad, y lo usó para distraer al agresor, creando el tiempo suficiente para movernos hacia una posición más segura. Era increíble ver su rapidez y precisión, como su experiencia en las calles lo había convertido en alguien capaz de enfrentarse a adultos con armas y poder físico sin perder la calma. En medio de la tensión, escuchamos un murmullo detrás de otra pila de cajas. Allí estaba, el multimillonario, encadenado y desorientado, pero vivo. Sus ojos se encontraron con los míos y pude ver el alivio y la sorpresa reflejados en ellos. El chico se acercó con cuidado, sus movimientos medidos, y comenzó a desbloquear las cadenas con la llave que habíamos encontrado. «Todo está bien», dijo con voz firme. «Estamos aquí para ayudarte». El multimillonario nos miró con gratitud y miedo, consciente de que aquel momento podía cambiarlo todo, para él y para nosotros. Mientras liberábamos al multimillonario, los hombres que nos habían confrontado se dieron cuenta de que su control se había perdido. La situación se volvió tensa, la posibilidad de violencia estaba en el aire. Sin embargo, el chico mantenía la calma, y su estrategia silenciosa y meticulosa nos permitió escapar del almacén sin daños mayores. Caminábamos por las sombras, cada uno de nosotros consciente de lo cerca que habíamos estado del peligro, y de lo mucho que aquella noche marcaría nuestras vidas. Al llegar a un lugar seguro, finalmente respiré hondo, dejando que la tensión del enfrentamiento se disipara lentamente. El multimillonario estaba a salvo, y la verdad que habíamos perseguido durante días se había revelado. Miré al chico, todavía joven, todavía viviendo en las calles, y comprendí que su inteligencia, su determinación y su intuición habían sido la clave de todo. Habíamos enfrentado el peligro máximo y habíamos salido victoriosos, pero sabía que esta victoria solo era el preludio de lo que vendría en el desenlace final de nuestra historia. Después de la intensa noche del enfrentamiento, la ciudad parecía más silenciosa, casi como si contuviera la respiración, esperando a ver qué ocurriría después de nuestra arriesgada búsqueda. Caminábamos lentamente por calles desiertas, con la lluvia de la madrugada creando reflejos plateados en el asfalto, cada charco multiplicando las luces de los faroles como pequeños espejos de tensión. El multimillonario, aunque aún visiblemente debilitado, nos seguía con pasos firmes, apoyándose ocasionalmente en mi hombro mientras sus ojos mostraban una mezcla de gratitud y desconcierto. El adolescente sin hogar, mi guía y mentor en este viaje que parecía imposible, caminaba delante de nosotros con la calma de quien conoce cada rincón de la ciudad, cada peligro, cada sombra. Su mirada era intensa, pero esta vez había algo más, una satisfacción silenciosa, un reconocimiento de que habíamos logrado lo que parecía impensable. Cada paso que daba parecía marcar un ritmo que solo él podía mantener, y yo me sentía afortunado de seguirlo, aprendiendo a ver y sentir la ciudad como él la percibía. Llegamos a un edificio seguro, un lugar que él conocía como su refugio temporal. Allí, finalmente, el multimillonario se sentó, exhausto pero consciente de que había sido rescatado gracias a la intuición y habilidad de un joven que la mayoría del mundo subestimaría. Nos miró a los tres y, con una voz cargada de emoción, dijo: «No puedo creer lo que hicieron por mí. Nunca imaginé que alguien pudiera encontrarme y salvarme de esta manera». Pude notar cómo sus palabras estaban llenas de alivio, pero también de asombro ante la extraordinaria capacidad del adolescente. Mientras el multimillonario recuperaba el aliento, el chico comenzó a explicar cómo había seguido cada pista, cómo había interpretado cada señal y cómo cada detalle, por pequeño que pareciera, nos había llevado hasta este momento. Sus palabras eran claras, precisas y llenas de una lógica que combinaba observación y un instinto casi sobrenatural. Cada explicación me dejaba más impresionado. Estaba claro que su vida en las calles no solo lo había hecho sobreviviente, sino un estratega nato capaz de enfrentarse a cualquier obstáculo, sin importar su tamaño o peligrosidad. El ambiente estaba cargado de emociones, miedo, alivio, gratitud y un profundo respeto por la valentía y capacidad del adolescente. En ese momento comprendí algo fundamental: la verdadera riqueza no estaba en el dinero ni en el poder, sino en la inteligencia.
la determinación y la humanidad de alguien capaz de arriesgarlo todo para buscar la verdad y proteger a los demás. El multimillonario, con lágrimas en los ojos, nos agradeció nuevamente, y pude sentir cómo el vínculo entre nosotros, improbable y fuerte, se había formado en las circunstancias más extremas. A medida que la noche avanzaba, hablamos sobre cómo revelar la verdad al mundo de manera segura, evitando que quienes habían intentado ocultarla pudieran causar más daño. Fue un proceso silencioso, lleno de planificación y cuidado, en el que cada decisión se tomaba con precisión y respeto por la seguridad de todos. Sentí cómo la tensión de los días anteriores se disipaba poco a poco, reemplazada por una sensación de logro y alivio, aunque consciente de que nuestras vidas ya no serían las mismas. Antes de despedirnos, el adolescente me miró con esa mirada que ya conocía, intensa, confiada y con un toque de orgullo silencioso. Lo que hemos hecho es increíble, pero esto no termina aquí. La ciudad siempre tendrá secretos, y siempre habrá alguien dispuesto a descubrirlos. No pierdas nunca esa curiosidad y esa atención a los detalles, dijo. Su mensaje fue más que un consejo, fue un recordatorio de que la vida misma puede ser un misterio, y que la valentía y la observación son herramientas que pueden cambiar el curso de los acontecimientos. Mientras caminaba hacia la puerta del refugio, el multimillonario me dio una última sonrisa de gratitud y dijo: hay algo en tu mirada, sé que seguirás buscando la verdad, pase lo que pase. Sentí un escalofrío de orgullo y responsabilidad, sabiendo que esta historia, aunque ahora había llegado a un desenlace increíble, era solo una parte de un viaje más amplio de descubrimiento y aprendizaje. Esa noche, mientras regresaba a mi propio refugio, miré la ciudad y sentí que cada sombra, cada calle, cada rincón oculto estaba lleno de historias esperando ser descubiertas. La sensación de peligro había desaparecido, pero la emoción de la aventura y la verdad permanecía. Supe que jamás olvidaría al adolescente que vivía en las calles, quien con su intuición y valentía había transformado lo imposible en realidad. Y mientras los primeros rayos de sol comenzaban a iluminar la ciudad, no pude evitar pensar: hay otra historia en tu pantalla en este momento, y créeme, no querrás perdértela. Y, si aún no lo has hecho, considera suscribirte. Hay mucho más que quiero compartir contigo.